Hola queridos amigos, bienvenidos a esta entrega número 52, episodio 52 del podcast. Estamos en esta serie sobre Apocalipsis. La semana pasada hablamos un poco de estos seres vivientes, lo que podían significar, y nos basamos en el libro de Daniel. Y una de las cosas que dijimos que fue o es muy importante que tengamos en cuenta es que las bestias que ve Daniel en el capítulo 7 de su libro son cuatro bestias que representan a cuatro imperios. Y el orden de los imperios es muy importante: babilonio, medo-persa, griego y romano. En la cuarta bestia resulta que es una bestia absolutamente deforme, diferente a todas las demás, que estaba cubierta de gloria, de poder, que venía desde el cielo, que dijimos que estaban cubiertas de alas y lo que eso significaba para la creencia de ese entonces. Pero además de eso tenía cuernos, y tenía específicamente 10 cuernos que son una muestra del señorío y de la capacidad de este animal, que es una representación del imperio. Pero algo pasa muy interesante, y es que después de que aparecen estos 10 cuernos, un onceavo aparece en el lugar, y en lugar de otros tres, tumba otros tres. Y lo interesante es que este cuerno habla maldiciones, y dice el libro de Daniel que persigue a los santos. Solamente te voy a mencionar quiénes fueron los primeros emperadores. 1. Augusto César. 2. Tiberio. 3. Calígula. 4. Claudio. 5. Nerón. 6. Galba. 7. Otón. 8. Vitelio. 9. Vespasiano. Que Vespasiano era un tipo terrible y fue conocido particularmente como la bestia. Lo dijimos la semana pasada. 10. Tito. Y 11. Domiciano, que curiosamente parece, según dicen historiadores, asesinó a su hermano, que era Tito el anterior, para quedarse con el imperio. Y este Domiciano era un tipo terrible, terrible, sumamente creído. Se creía lo máximo. Cada emperador tenía la costumbre de hacer una inscripción en las monedas, ¿no es cierto? Cada vez que subía un nuevo emperador, entonces ponía unas monedas que estaban marcadas por delante y por detrás. Por delante tenían su rostro, normalmente de perfil, con una leyenda a su alrededor. Por eso es muy interesante cuando Jesús, a propósito, dice: den al César lo que es del César. Jesús pide una moneda, porque en la moneda está la imagen del César. Jesús no está hablando de cosas espirituales y cosas físicas, está diciéndole: denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué tiene la imagen de Dios? Denle a Dios su vida. Lo máximo que puede obtener el César son unas simples monedas, pero Dios puede obtener la vida de la gente. Y es muy interesante, volviendo a Apocalipsis y a Domiciano específicamente. Era un tipo que en su moneda y en las monedas de los emperadores, normalmente las monedas servían como una especie de declaración de cómo se iba a construir el imperio. Entonces, digamos, algunos ponían animales, ¿no? Animales salvajes, y cómo ellos eran de poderosos y domaban esos animales salvajes, o ponían algún símbolo que lo representara. Entonces algunos, por ejemplo, ponían algún tipo de árboles, o algo así, como la idea de va a fructificar Roma. Entonces las monedas eran una forma de declaración de lo que quería, y una declaración de intenciones del César. Y es muy interesante si ustedes desean googlear eso. eh, y de hecho, una de las cosas más difíciles para mí era pensar cómo dar esta charla sin poder vernos. Eh, y entonces estoy tratando de ser lo más descriptivo posible, pero de verdad para mí sería fantástico si ustedes pudieran buscar toda esta información, que hoy en día, gracias a Dios, tenemos el acceso a Google. Entonces, si ustedes buscan cómo era la moneda de Domiciano, ah, por la parte delantera tenía su rostro de perfil, como era común con todos los césares, pero en la parte trasera se encuentra una imagen donde está una persona por encima de un globo y tiene las estrellas en sus manos.
Y alrededor de la inscripción dice que es un emperador divino respaldado por las deidades. Entonces ustedes ese círculo sobre el que ven a esa persona, muy obviamente se infiere que es Domiciano, como el señor del mundo, de toda la tierra, que las estrellas están en sus manos. Tengan esa información, es muy importante porque recuerden que en una parte de Apocalipsis dice que las estrellas caerán del cielo. No se trata simplemente de un cataclismo cósmico, sino que es algo altamente simbólico. Estas personas veían estas monedas, veían este símbolo todo el tiempo. ¿Y qué veían? Veían a un hombre que sabía, supuestamente, que era el dueño del mundo, que estaba sentado sobre el trono de todo el universo. Todo el mundo conocido estaba bajo sus pies. Y este Domiciano, que era un tipo obviamente con altas ínfulas y altos niveles de ego, creó una cosa que se llamó los Juegos de Domiciano. Y los Juegos de Domiciano son muy interesantes porque guardan en su esencia situaciones similares a lo que eran las Olimpiadas, pero este hombre lo hacía en honor a él. Entonces, tenía un gran cantidad, un estadio muy grande y era muy simbólico de cómo estaba reunido todas las cosas, porque en cada uno de los lugares había diferentes columnas, ¿no es cierto? Creo que eran 6 columnas gigantescas alrededor de todo el estadio, pero había una que estaba más alta y que era donde iba el emperador. En el resto de columnas estaban las regiones más importantes que lo adoraban y delante de él cada región enviaba personas que eran importantes para ello. Entonces, alrededor del trono de Domiciano se hacían 24 personas, representantes de las diferentes regiones principales de Roma. Y estas personas iban de blanco y llevaban incensarios de oro, los cuales batían delante de él. Y se elevaba este incienso como un aroma grato y estas personas además tenían coronas de oro como una muestra de lo mejor de cada uno de nosotros. Viene a adorar a este hombre, que es el único digno de adoración. Les quiero leer uno de los cantos esenciales dentro de los Juegos de Domiciano, que eran en honor a él. Dice así: digno eres tú, nuestro Señor y Dios. Digno eres tú de recibir honor y poder y gloria. Digno eres tú, Señor de la tierra, de heredar el reino. Señor de señores, altísimo de las alturas, Señor de la tierra, Dios de todas las cosas, Señor, Dios y Salvador por la eternidad. Este era un canto para él. Evidentemente tenía ciertos problemas con el ego, ¿no es cierto? Él se creía Señor y Dios, que todo el mundo le adorara, que todo el mundo lo reconociera a él porque era lo máximo, ¿no es cierto? Era lo más importante y había creado todos unos juegos alrededor para que simbólicamente la gente supiera quién estaba en el mando y era Domiciano. Y Domiciano se encontró con un problema porque resulta que en una esquina del imperio, más exactamente en Palestina, donde finaliza el mar Mediterráneo, se encuentra con un grupo de personas que empieza a germinar. Y este grupo de personas, aunque todo el mundo adoraba a los dioses y también adoraba al César, porque no querían tener problemas con el César, estas personas empezaban a sostener que había otro señor que no era el César. Decían que era un campesino israelita que había vencido la muerte, se había levantado entre los muertos, a pesar de que el Imperio Romano quiso matarlo y lo mató, de hecho, a través de la crucifixión. Este hombre volvió a levantarse y esa era la muestra de que este hombre era el único digno de reconocimiento. Ningún otro ser humano había hecho eso, volver de las fauces de la muerte para darle una nueva vida a la humanidad. Entonces, estas personas que se declaraban seguidores de este hombre,
tenían un contrato de exclusividad en sus rodillas y no doblaban sus rodillas delante de nadie más que no fuera Jesús de Nazaret. Y eso para el emperador, para un hombre que tenía un himno como el que acabo de leer, para un hombre que tenía unos juegos alrededor de su persona, esto era un golpe demasiado bajo. Y él trató de negociar y les dijo, vea, pero no hay problema, pues adórenlo a él y adórenme a mí. Lo único que yo quiero es adoración, no exclusividad. Pero ellos sabían, los cristianos sabían, que la adoración compartida es adoración mentirosa, que la adoración verdadera es una de absoluta fidelidad. Por eso decidieron no doblar sus rodillas delante de nadie más que no fuera Jesús. Y entonces cuando llegaban las marchas en honor a Domiciano a las diferentes ciudades, muchas veces llevaban casi que estatuas portátiles o ponían estatuas gigantescas de Domiciano a la entrada de la ciudad para que la gente se arrodillara y lo adorara. Los únicos que no se arrodillaban en todos esos lugares, en las diferentes ciudades, a medida que fue creciendo este movimiento en todas las ciudades, siempre había unas personas que permanecían de pie, los cristianos, los cristianos. Y los persiguieron terriblemente. De hecho, una de las cosas que empezaron a implementar, por ejemplo, fue tratar de limitarlos con el tema de la alimentación. Entonces, ¿cómo podían saber que alguien se había postrado y adorado a la imagen del emperador? Pues tenían que poner una marca, y una marca visible en la mano derecha o en la frente, y así la persona podía entrar a la agora, al mercado, y hacer sus compras y vivir normalmente. Pero como los cristianos tenían esta convicción en su corazón que solamente iban a adorar a Jesús, ellos decidieron no adorar, aún sabiendo que iban a ver puesta su condición de bienestar en una suma exposición. Preferían no comer, a adorar a otras personas que no fueran Jesús. Y eso, al ver esta fuerza, Domiciano los persiguió de tal forma que los cristianos empezaron a esconderse debajo de la tierra. Las catacumbas son una muestra de ello. Muchos cristianos tuvieron que empezar a vivir por debajo de la tierra y los persiguieron, y este hombre se preguntaba, ¿cómo puedo hacer para acabar con este movimiento? Entonces tratemos de matar la culebra por la cabeza. Entonces contactó a su pastor, que era una persona sumamente influyente en ese medio, se llamaba Juan, sumamente influyente, y trató de negociar con él. Pero este hombre, como su adoración era únicamente a Jesús, no se rindió ante los ofrecimientos de Domiciano, y Domiciano, en lugar de asesinarlo como para dar una lección, decidió mandarlo a una isla que se llama Patmos, y desde ese lugar Juan tuvo la siguiente visión, que une las cosas que dijimos la vez pasada en capítulo 7 de Daniel, pero junto con esto, todas las ideas que les acabo de decir respecto a cómo eran los juegos de Domiciano y todo lo que significaban, leamos el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 5, versículo 4, y vas a encontrar un montón de cosas significativas. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban el trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente en el centro. Alrededor del trono había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Ya hablamos de eso la semana pasada, si quieres escuchar el podcast anterior, si no lo has escuchado. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas,
y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honor y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si tú eras una persona que vivía en esa época, te das cuenta que aquí se está repercutiendo el canto de Domiciano, pero no se le está dando la honor a él, sino a el que está en el trono y ha creado todas las cosas. El capítulo 5 comienza diciendo esto: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo, escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. La pregunta que tenemos obviamente es: ¿por qué Juan llora? Está teniendo una visión cósmica del universo que le recuerda a estos juegos de Domiciano sumamente simbólicos donde él se cree el rey. Pero Juan está viendo la revelación de lo que ocurre en verdad, y quien está en el trono no es Domiciano sino Dios mismo, y por un rollo que no se puede abrir, ante semejante visión tan gloriosa, por un simple rollo, Juan llora. Resulta que Domiciano había mandado a erigir estatuas a lo largo y ancho del Imperio Romano, y en las ciudades principales estaban estas estatuas gigantescas donde él está parado y con gran poder, pompa, con unos vestidos espectaculares. En su mano izquierda tiene una esfera que es el mundo. ¿Recuerdas las monedas? El mundo. Él es el dueño, amos. El mundo está en su mano. Y en la mano derecha tiene una especie de tubo largo que dicen los estudiosos del arte que era un rollo, porque se creía que en el rollo estaba escrita toda la historia humana. Y lo que quería decir Domiciano por medio de este símbolo es: yo soy el dueño de la historia. Por mi palabra la gente vive y la gente muere. Soy yo el que está en control del mundo y de la historia. La pregunta que tenían estos cristianos en este momento es: ¿quién está en el trono? O más específicamente, ¿quién es digno de abrir ese rollo? ¿Quién tiene la capacidad, el autoridad? ¿Hay alguien por encima de Domiciano? Y sigue el capítulo 5, versículo 5 en adelante, donde dice: uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y el trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, y pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de Dios, y reinarán sobre la tierra. Y más adelante en el canto dice: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban:
al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. En el trono hay un cordero, que es un cordero y también un león. Pero su poder no proviene de haberse impuesto y asesinado a todos en su camino, sino que fue sacrificado. Y al asumir sobre sí mismo la violencia, desnudó el poder tan bajo que tenía esta. Porque delante de ese trono, delante de ese que toma el rollo en sus manos, que tiene la historia en sus manos, se postran toda la creación. Apocalipsis se trata de recordarnos quién está en el trono. No está ninguna persona, por poderosa que haya sido o sea, ningún imperio, ningún emperador, ningún rey, presidente o dictador tiene en sus manos el control de la historia y el control del mundo, porque quien está en el trono, quien es digno de abrir los sellos de este rollo, se llama Jesús de Nazaret. Y toda la creación le adora. No se trata de algo que va a pasar, se trata de algo que pasa todo el tiempo, y hasta que no seamos conscientes de esa realidad, seguiremos pensando que la historia no tiene ningún sentido. Seguiremos anclados a la ansiedad, a la preocupación, al temor. Y Apocalipsis se trata de esperanza y decirnos y revelarnos y abrirnos los ojos para decirnos: tranquilos, porque en el trono del universo está el Cordero que fue sacrificado. Y ese Cordero es el león, y ese Cordero es más poderoso que todos los poderes del mundo, y por eso podemos tener esperanza. De eso se trata Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, y toda la historia que viene de aquí en adelante es para revelarnos quién está por detrás de lo que vemos en el escenario, porque lo que ocurre detrás del escenario es la historia verdadera y es lo real y lo que nos debe dar esperanza. No solamente lo que ocurre en el futuro, sino lo que ha ocurrido todo el tiempo. Y lo que ocurre todo el tiempo es que Dios está con nosotros y que en el trono está el Cordero. Me pasé un par de minutos, no sé si alcanzan a escuchar al fondo. Estoy grabando en cuarentena y aquí cerca de mi casa a veces pasan grupos mariachis, personas tratando de sobrevivir, y se paran a cantar para que la gente les lance unas monedas desde sus apartamentos. Y pensaba en un momento que esto me iba a incomodar mucho, pero simplemente me recuerdo a mi corazón que a pesar de estos momentos difíciles que muchos están pasando, en el trono del universo sigue estando el Cordero. Y esa es la esperanza de mi corazón. Esa ha sido la esperanza de la iglesia por años. Y esa es la esperanza que nosotros deberíamos tener hoy en día, cuando parece que el mundo se ha descarrilado. Pero tranquilos, el rollo está en las manos más seguras del universo. Está en las manos de Jesús. Te mando un gran abrazo.